la primera batalla de una guerra que es una victoria para México. Anteriormente hubo, como ustedes saben, una guerra de intervención entre Estados Unidos y México. En esa guerra México se quedó cerca de conseguir la victoria en dos ocasiones, uno en la batalla de la Angostura, en los límites de Coahuila y San Luis Potosí, y la otra en Molino del Rey, en las cercanías de la Ciudad de México. Entonces, lo importante de esto es que es la primera batalla que logra ganar el ejército mexicano a una potencia mundial, en este caso al ejército francés, que era muy poderoso en su época, uno de los mejores. Actualmente esta fecha es muy importante para los mexicanos fuera de México, especialmente que viven fuera de México, ¿verdad? Especialmente los que están en Estados Unidos, ¿no? En esa región muchos de nuestros connacionales lo festejan incluso más que el 15 de septiembre, ¿no? ¿A qué se debe esta importancia que le dan los compatriotas? Se debe a fenómenos que precisamente tienen su origen en el fin de la guerra con Estados Unidos. El tratado que va a sellar el fin de la guerra, conocido como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firma en febrero de 1848, dejó, digamos que casi en la orfandad o semi-orfandad a los mexicanos que se quedaron en el territorio que a partir de ese tratado fue de Estados Unidos, es decir, Texas, Nuevo México y la Alta California. Vivieron durante mucho tiempo desde ese entonces una historia de discriminación dentro del propio territorio norteamericano, porque ante los ojos de los norteamericanos seguían siendo mexicanos y ante los ojos de los mexicanos seguían siendo norteamericanos, es decir, quedaron como en medio, podríamos decir, y fueron discriminados por su cultura, por su religión. Y bueno, un alivio para ellos, por eso es que celebran el 5 de mayo, es que descubrieron que Ignacio Zaragoza, el general en jefe del ejército mexicano, había nacido en la Bahía del Espíritu Santo, cerca de Corpus Christi, en un pobladito que se llama Goliath en la actualidad. La familia de Zaragoza se trasladó cuando se hizo el Tratado de Guadalupe Hidalgo a Nuevo León y Tamaulipas, y ahí creció, pero vaya, el origen del nacimiento del general Zaragoza está en Texas. Hay como varias hipótesis del surgimiento de los festejos del 5 de mayo. Hay gente que apunta a que fue casi inmediato, es decir, en el año 1863 se empezó a festejar, y hay otros que dicen que para el año 1867, es decir, las dos son fechas cercanas. Unos lo ubican en Texas, que los mexicanos empezaron este festejo en Estados Unidos, los mexicoamericanos de Texas, y otros apuntan a que fueron los de Alta California. Entonces, Zaragoza se convirtió con el paso del tiempo en un símbolo del orgullo mexicoamericano o el orgullo chicano, ¿no? ¿Por qué? Porque había un sentimiento de nostalgia por la tierra a la que habían pertenecido en algún momento, en la que tenían su origen y su familia, ¿no? Entonces, digamos que a este símbolo de el general Zaragoza se han unido otros como la Virgen de Guadalupe, como en la década de los 60 del siglo pasado, sindicalistas chicanos como César Chávez también se convirtieron en símbolos de resistencia. Esto fue dando forma al movimiento chicano en Estados Unidos por el reconocimiento de sus derechos civiles, por su derecho de que se les reconociera la importancia que tienen en la vida económica y cultural de los Estados Unidos. Y eso ha devenido en el festejo del 5 de mayo, el reconocimiento del festejo incluso por presidentes en administraciones más recientes, como hemos visto, George Bush y Barack Obama. Y estamos viendo incluso el peso de la hispanidad o de este movimiento en el rechazo que ha hecho Donald Trump y que parece que va a repetir este año, ¿no? De no asistir o no conmemorar la fiesta del 5 de mayo. ¿Considera que la migración también ha sido los migrantes, este fenómeno migratorio, se ha adherido a este festejo en el territorio norteamericano?
o se ha sumado, o sea, no solamente ya el antecedente de que ahí nació Zaragoza y todo eso, sino que aparte se ha sumado esa búsqueda de identidad de los mexicanos migrantes en la frontera de Estados Unidos. Sí, con el paso del tiempo, lo que quise decir cuando mencionaba a César Chávez es que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Todas las luchas de los grupos chicanos se han ido aglutinando con el paso del tiempo y no solamente eso, ahora el festejo ya no es un festejo únicamente mexicano. Si bien es cierto, hay mariachis, hay música norteña, hay banda, hay gastronomía mexicana, también se han incorporado otros ritmos de Latinoamérica, por ejemplo, como la salsa, que no es propiamente mexicana. Digo, a los mexicanos nos gusta y a los mexicoamericanos supongo que también mucho la salsa, la cumbia, los ritmos tropicales, pero eso no es México, no es de México, es de Cuba, de Puerto Rico, de Colombia. Entonces, para los norteamericanos, los mexicanos, es decir, más bien los latinos, son únicamente mexicanos. Esa es una ceguera total, porque pareciera que los peruanos son mexicanos con llamas, ¿no? Con estos animalitos que crecen en los Andes. Entonces, como a veces también nos pasa a nosotros, también hay que reconocerlo, ¿no? Cuando para nosotros los asiáticos son los chinos. Y todos son iguales. Y todos son iguales y se parecen, ¿no? Para nosotros. Es lo que les pasa a los norteamericanos. A nosotros se nos olvida que hay hindús, que hay vietnamitas, coreanos, y a ellos se les olvida que hay nicaragüenses, salvadoreños, colombianos. Entonces ha ido creciendo. Se me pasó algo hace un momento y que tiene que ver con el uso político que le está dando incluso ya por el peso que tiene la administración de los Estados Unidos, las distintas administraciones. Esto tiene que ver con una interpretación de la historia que se hace de este evento. Para algunos presidentes e historiadores norteamericanos, el 5 de mayo y este festejo significa la fusión, digamos, de la guerra civil norteamericana, en donde se enfrentaron el ejército de la Unión de Abraham Lincoln y los confederados del sur, o los esclavistas, y la guerra de intervención francesa en México. Para estos historiadores y presidentes, la lucha de Abraham Lincoln y la de Benito Juárez fue la misma, porque lucharían en contra de regímenes autoritarios, en este caso el imperio de Maximiliano y el régimen esclavista de la Confederación. Eso tiene cierta dosis de verdad, pero no es toda, porque dentro de esta óptica caeríamos en una interpretación, digamos que hollywoodense de la historia, porque para estos historiadores y para estos políticos, la verdadera causa o el motivo de la intervención en México era destruir a Estados Unidos y su democracia, lo cual no es cierto, porque esto significaría pues que la historia gira alrededor de los Estados Unidos. Fue como cuando en la película del Día de la Independencia nos salvaron los estadounidenses de los extraterrestres, ¿no? Y uno se pregunta por qué los extraterrestres tendrían que enfrentarse con Estados Unidos, ¿no? No sé si me explico, es un poco hasta risible. Estados Unidos apoyó a México en esa guerra, pero su apoyo no fue ni consistente ni es decir, la aplicación de la doctrina Monroe no se aplicó a rajatabla. Estados Unidos, como siempre en la historia, ha ayudado siempre y cuando no lo perjudiquen o siempre y cuando no estén en peligro sus intereses. Entonces, esta victoria o esta resistencia que está representada en la batalla del 5 de mayo es un mérito mexicano en muchos sentidos, digamos. Ahora, esta batalla no es una exageración, no es una hipérbole. Es decir, México sí gana esa batalla y hay indicadores de que la ganan. O sea, el hecho de la cantidad de bajas que tiene el ejército francés, que se hablan de 550, entre 500 y 550 hombres, y las bajas que tiene el ejército mexicano, que son entre 300 y 350. Otro indicador es que no se toma la ciudad de Puebla y tiene que pasar un año completo para que Francia vuelva a intentarlo, porque en este primer intento de la batalla del 5 de mayo se envían 5,000 hombres. Francia se cree tan superior que cree que con solo 5,000 hombres va a conquistar todo México. Y como consecuencia de la batalla del 5 de mayo envían 30,000. Entonces ese es otro indicador. Los 30,000 ahora sí en 63 van a tomar la ciudad de Puebla, ¿no? Y van a seguir a la Ciudad de México.
pero esa batalla se gana. Mi nombre es Pablo Muñoz Bravo. Soy profesor en el Colegio de Historia, en el Sistema Escolarizado y Abierto, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Imparto la cátedra de Historia de América Latina en el siglo XIX y me especializo en la historia de México en el periodo de la Revolución de Ayutla hasta la República Restaurada, o sea, 1854-1867, para que vean.